Buenas, en este video voy a explicar cómo se curva la luz al pasar de un medio a otro, ¿ya? En función de lo que nos dice la ley de Snell, ya que tiene que ver con la refracción. Yo ya había hecho un video respecto a la refracción, que era el experimento del butano, que lo expliqué de forma cualitativa. Después hice un video que era demostrando esta ley. Y bueno, en este video es ya explicar cómo que esta ley podemos deducir ciertas cosas interesantes, ¿ya? Que nos puedan explicar la realidad. Entonces la ley de Snell, que es esta de aquí, nos dice que n1 por seno de teta 1 es igual a n2 por seno de teta 2. n1 es el índice de refracción del medio donde parte la luz. N2 es el índice de refracción del medio a donde llega la luz, o sea, a donde se va a refractar. Teta 1 es el ángulo de incidencia de un rayo en particular respecto a un eje normal a la superficie que divide ambos medios. Y teta 2 es el ángulo del rayo que se refracta en relación a un eje perpendicular a la superficie que divide ambos medios. Por ejemplo, acá este medio sería un medio 1 con índice de refracción 1. Y este va a ser otro medio con un índice de refracción N2. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que esto es aire y esto es agua. Entonces en el esquema estamos suponiendo un rayo de luz específico que viene en el aire, que va recto en el aire, y que se encuentra con la interfaz aire-agua y obviamente va a cambiar de dirección. ¿Ya? ¿Por qué va a cambiar de dirección? Porque el agua es otro medio con otra densidad, con otro índice de refracción. ¿Qué es el índice de refracción o cómo se define? Se define como la velocidad de la luz en el vacío, c, que es una constante que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo, dividido la velocidad de la luz en un medio en específico. ¿Ya? Por ejemplo, el índice de refracción del medio 1 sería la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en ese medio, v sub 1. Y el índice de refracción del medio 2 va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en ese medio 2. Entonces, como se dan cuenta, el hecho de que un medio tenga un índice de refracción diferente a otro medio es porque la velocidad de la luz es diferente en un medio o en otro. Y tiene que ver con la densidad específicamente. ¿Ya? Porque el hecho de que algo tenga una densidad diferente a otra, para la luz es como si fuera un medio distinto. ¿Ya? En medios que la densidad sea alta, a la luz le va a costar traspasarla, lo que hace que su velocidad sea menor. ¿Ya? Entonces, si su velocidad es pequeña, esta expresión va a ser muy grande. O sea que el índice de refracción va a ser alta. ¿Ya? Entonces, en medios que son muy densos, el índice de refracción va a ser alto. En medios que son menos densos, el índice de refracción va a ser más bajo. ¿Ya? Y está estrechamente ligado con la velocidad de la luz en el vacío. De hecho, el hecho de que la luz tenga diferente velocidad es lo que hace que tenga diferente dirección, que cambie su dirección. Porque la luz siempre va a querer ir en línea recta y su trayectoria va a ser tal que va a minimizar el tiempo de viaje. Siempre va a elegir el trayecto en el cual el tiempo sea el mínimo posible. ¿Ya? Entonces, como acá en un medio específico tiene una cierta velocidad y en otro medio específico, por ejemplo este que tiene mayor índice de refracción, lo que implica que aquí este medio es más denso y por ende la velocidad va a ser menor. Como la velocidad va a ser menor, el rayo se va a curvar de tal forma de que minimice el tiempo de viaje. ¿Ya? Y por ende este ángulo θ2 va a ser menor que el ángulo θ1, y eso es lo que nos dice la ley de Snell. Me permite determinar, por ejemplo, cuánto va a ser el ángulo de refracción si sé cuánto es el ángulo con el cual incidió y sé los índices de refracción de los materiales. ¿Ya? Y en general, un material específico, una sustancia específica, se conocen los índices de refracción, que viene a ser como una especie de otra propiedad más de una sustancia, desde el punto de vista óptico. Entonces, como ya dije, supongamos que esto es aire y esto es agua. Sabemos que el aire es menos denso que el agua. Ya, como es menos denso, implica que aquí la velocidad va a ser mayor
lo que implica que el índice de refracción va a ser muy bajo. ¿Ya? Entonces, con el simple hecho de saber que el aire es menos denso que el agua, podemos saber de inmediato que el índice de refracción del aire va a ser menor que el índice de refracción que el agua. ¿Ya? De esta expresión, por ejemplo, despejemos seno de teta 2. ¿Ya? Si despejamos seno de teta 2, va a ser igual a n1 por seno de teta 1 dividido n2. Eso dividido eso me queda seno de teta 2, ¿cierto? Entonces, ya sé, ¿cierto? De acá, en función de la densidad, es que n1 va a ser menor que n2. O mejor dicho, que n2 es mayor que n1. Si n2 es mayor que n1, implica que esta fracción, esto, n1 sobre n2, va a ser menor a 1. ¿Ya? Siempre que tengamos, por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto, siempre que el denominador sea mayor al numerador, va a ser un número menor a 1. ¿Ya? Entonces concluimos que el seno de teta 2 va a ser menor que el seno de teta 1. O sea que teta 2 va a ser menor que teta 1. Con el simple hecho de saber que n1 es menor que n2, concluimos que teta 2 va a ser menor que teta 1. O sea que este ángulo va a ser menor que ese ángulo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí venía con un ángulo, por ejemplo, de 45 grados. Aquí, por ejemplo, puede que sea de 20 grados. ¿Ya? Porque se encuentra con un medio con un índice de refracción mayor. ¿Ya? Entonces es por eso que esta ley me permite cuantificar cuánto va a ser ese ángulo de refracción. Entonces, si ahora lo aplicamos esto, por ejemplo, a una situación en la cual tengo el océano, tengo aquí una capa de aire frío y aquí tengo una capa de aire caliente, sabemos, ¿cierto?, que la densidad del aire caliente es menor que la densidad del aire frío, lo que implica que este índice de refracción NC, este va a ser índice de refracción N frío, lo que indica que el índice de refracción del aire frío va a ser mayor que el índice de refracción del aire caliente, ya, porque acá la velocidad va a ser menor, lo que implica que el índice va a ser mayor. Ya, entonces, si la luz entra de aire caliente a aire frío, pasa lo que tengo acá. O sea, ahí y se va a refractar, ¿cierto? Y si viene un aire ya más horizontal, acá se va a curvar, ¿cierto?, hacia abajo. Y como la Tierra es curva, entonces las trayectorias de los rayos van a ser más o menos convexos, ¿ya? Se va a curvar hacia abajo, lo que permite que en situaciones extremas, de donde la refracción es más o menos considerable, nos permite ver objetos que en principio no se podrían ver con la curvatura. Entonces eso es lo que quería explicar en el video. Más que nada, ir un poco más al detalle de cómo, a partir de la ley de Snell, que lo que me estudia la refracción, nos permite deducir ciertas cosas sobre la inclinación de los rayos refractados. Ya, entonces la refracción no es algo mágico, no es nada desconocido, no es nada que no ha sido estudiado. Ya tiene su ley matemática y se basa en el principio de Fermat. ¿Ya? Así que eso sería todo. Gracias por ver el video.